Hermano, buenos días. Ayer tuvimos un pequeño problema técnico que impidió de alguna manera la completa transmisión de nuestro servicio, especialmente de nuestra parte en la predicación. Sin embargo, déjeme compartir con usted por un pequeño tiempo, espero, el resumen de este tema que tocamos ayer. Y esto tiene que ver con la duda. Sí, tiene que ver con esa duda que muchos de nosotros teníamos o tenemos en cuanto a hacer lo mejor para Dios y no estar seguros si lo que estamos haciendo, de alguna manera, nos dará la oportunidad de saber si estamos en el cielo o no. Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, habla acerca de la historia de un joven, el cual lo tenía todo porque había guardado todas las cosas que Dios, de alguna manera, había pedido que las personas religiosas puedan guardar. Entonces, Jesús estaba yendo a Jerusalén. Era ya la última semana o el último tiempo en el cual Jesús estaba en la tierra. Él iba a ser crucificado y él lo venía diciendo a sus discípulos, y encontramos muchos pasajes que dice de que las personas que le seguían tenían temor de esto. Pero Jesús está hablando, está enseñando, está haciendo su trabajo, está haciendo su tarea, ¿verdad? De pronto, en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 30, especialmente el versículo 17, dice: cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Y tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Bueno, Jesús le resumió los muchos mandamientos que habían en la ley, especialmente en el libro de Levítico. Pero lo interesante es que esta persona era una persona que de alguna manera era alguien reconocido en la comunidad. Era alguien reconocido porque, bueno, era una persona que tenía dinero. Y dentro del pensamiento judío, las personas que tenían dinero, que eran ricos, eran personas que habían sido bendecidos por Dios, que tenían una relación especial por Dios. Entonces, esta persona, dice la Escritura, que mientras que Jesús andaba con sus discípulos, con la gente que le seguía, se le apareció corriendo. Y dentro del pensamiento judío, las personas que tienen dinero, las personas que son importantes, nunca corren. Pero él corrió. Corrió tal vez como un efecto de su perturbación, un efecto de la necesidad de conocer una respuesta. El problema que se le presenta es que él le llama a Jesús Maestro bueno. Y es interesante, porque de pronto lo que quiere decir es que él también es bueno, que él también es una buena persona, que él se considera tan bueno aún como Jesús, ¿verdad? De verdad que esta persona lo tenía todo, pero lo que está tratando de decirle es que Jesús, tú eres bueno, tú eres el maestro, pero yo quiero entender algo que todavía no entiendo, a pesar de ser bueno. Ahora, el Señor Jesús le responde: ¿tú me buscas o tú me llamas bueno? Porque la idea era que esta persona buscaba a Jesús solamente como si fuese otro hombre bueno. Y la verdad es que Jesús le dice que él lo que solamente quiere es añadir a su bondad, o sea, la bondad de él, la bondad de Jesús. Eso es lo que le está tratando de decir. Religiosamente: Jesús, tú eres un maestro y tú eres bueno. Dime cómo puedo obtener la vida eterna. Jesús se da cuenta y le dice: el único bueno aquí es Dios. Y lo confronta que
diciéndole pues, la verdad, tú no eres bueno. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque de pronto Jesús no le dice, oye, ¿sabes qué? Tú estás teniendo esta intención de poder venir a mí, entonces yo te voy a enseñar lo que significa la vida eterna, entonces cree en mí y esto será la solución. Ahora, hay un problema, porque el concepto general es que los seres humanos pensamos que muchos de nosotros somos personas buenas que a veces hacemos cosas malas. Pero el concepto bíblico, el que nos muestra la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que nosotros somos personas malas, que a veces hacemos cosas buenas. Pero mucha gente piensa en que pues, de alguna manera, es bueno y que está haciendo todo lo que se necesita y que tal vez hay una pequeña duda. Y esa duda no lo deja tranquilo. Muchas veces se entiende que jamás esta persona entenderá si es salvo o no. ¿Y sabe lo que dice cuando usted le pregunta? Dice, Dios es el que sabe, Dios me juzgará, Dios... No, Señor. Esa no es una contestación de una persona que es creyente. ¿Por qué? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice el apóstol Pablo, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Lo que quiere decir que nadie es bueno. ¿Y por qué entendemos esto? Porque nosotros muchas veces nos consideramos buenos cuando pensamos en tal o cual persona o etiquetamos a tal o cual persona por el estilo de vida o por el tipo de pecado que ha cometido, ya que yo sería incapaz de cometer el pecado que hace esta persona, o el error, o como le quiera llamar. Pero si nos comparamos con Dios, si nos comparamos con la santidad de Dios, vamos a entender que nosotros de ninguna manera somos buenos. Entonces, la idea acá es que hay una pregunta que está en el ambiente mientras que Jesús está con sus discípulos y este joven se aproxima a él. Y la pregunta es esto: ¿quieres hacer algo para salvarte? Y para muchas personas, para muchos buenos hombres, aquí Jesús está enseñando que la salvación se obtiene por hacer buenas cosas. Porque le dice, no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre, cúmplelos y vivirás. Entonces muchas personas piensan, entonces sí, por hacer cosas buenas uno puede ir al cielo. El problema es que dentro del contexto en el cual nosotros apreciamos esta parábola, encontramos que el Señor Jesucristo acababa de hablar acerca del fariseo y el publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, dice en Lucas 18:9. Dice así: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, versículo 13, estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor Jesús añade y dice, os digo que éste descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, Jesús no está enseñando acerca de la salvación por obras. Jesús le hace ver a esta persona que es imposible salvarse a través de la obediencia religiosa. ¿Por qué? Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40 encontramos la regla de oro. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice, es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De aquí se desprende toda la ley, ¿no? Y dice, y los profetas, dice la Escritura. Ahora, déjame decirte que ninguno de nosotros, ni usted ni yo, hacemos esto ni siquiera por un segundo.
tenemos la buena intención, pero de pronto hay algo que se revela contra nuestra manera de querer hacer las cosas para Dios. Entonces, normalmente muchos de nosotros solemos engañarnos. Nuestro propio pensamiento nos engaña. Porque en Mateo capítulo 22 versículos 37 y en el mismo libro de Marcos capítulo 10 versículo 20, este personaje de nuestra historia que se arrodilló delante de Dios y vino corriendo, algo inusual para una persona rica e importante, le dice: Maestro, yo ya he hecho esto, todo lo he guardado, y le añade, desde mi juventud, ¿no? O sea, es interesante porque esta persona aparentemente responde estando convencido de que su religiosidad, ¿no? O sea, el atender los servicios, el venir a la iglesia, el hacer las cosas que aparentemente Dios manda y todo lo demás, son las cosas que ha hecho desde muy temprano. Y muy interesante aquí porque pues muchos de nosotros hemos servido o servimos al Señor haciendo lo mismo. El problema es la duda, porque Él viene y le dice: ok, yo he hecho esto, pero ¿qué otra cosa puedo hacer para ser salvo, para obtener la vida eterna? Romanos capítulo 3 versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, interesante lo que sucede acá, porque el apóstol Pablo nos aclara diciendo que ninguna persona que haga buenas obras, ¿no?, será justificado, exactamente como vimos hace un momento entre la oración del fariseo y el publicano. El justificado era una persona que se había arrepentido, que ni siquiera quería mirar a Dios por vergüenza de su pecado. ¿Me comprende usted? Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 13 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es interesante, porque este pasaje profundiza más esta, vamos a decir, esta manera de pensar que tenemos, cuando dice exactamente que todos los que dependemos de las buenas cosas que hacemos según nosotros para Dios, estamos aún bajo maldición. Ahora, ¿por qué? Porque la ley es buena. La ley verdaderamente es el reflejo del carácter de Dios. Si tú te quieres salvar por cumplir los mandamientos, ¿no?, te voy a decir que cada vez que nosotros pecamos, atentamos contra el carácter de Dios. Es decir, el tipo de salvación que nosotros quisiéramos obtener es imposible. El hecho de que tú seas moralista, religioso, que intentes hacer bien las cosas, no garantiza tu salvación. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, será culpable de todos. Quiere decir, ¿no? Y por eso quiero que entiendas que mucha gente muy buena, muy religiosa, no quiero decir la palabra santa porque tal vez no sería correcto, pero sí, muy buena, está en el infierno o irá al infierno. ¿Y por qué? Porque el infierno está lleno de pecadores no arrepentidos. En cambio, el cielo está lleno de personas que probablemente en algún momento fueron muy, pero muy malas, pero que se arrepintieron. Se arrepintieron creyendo que Jesús era la única solución que les abriría la puerta para la vida eterna. Entonces, aquí, lo que debió hacer el joven es hacer caso a lo que le decía Jesús. Y en el Marcos 10:21, Jesús le dice: Jesús mirándolo lo amó y le dijo. Es interesante aquí esta parte cuando dice mirándolo lo amó. ¿Por qué? Porque Jesús, primero, no es que lo compadece y tiene misericordia, porque no es este el caso, no hay misericordia en esto, pero lo mira y lo ama porque el hombre tenía buenas intenciones. Otra vez, como cientos de miles de personas que llegan a la iglesia con una intención social,
con una intención de cambio, con una intención de mejorar en todos los aspectos de su vida, y en fin, o sea, tiene un buen deseo, ¿no? Y Jesús ama a todas estas personas, ¿verdad? Pero lo mira, es decir, lo contempla, lo observa, y en toda la inteligencia que el Señor Jesús tiene como el Hijo de Dios, como Dios mismo, le dice, ¿sabes? Ya que eres aparentemente un buen religioso que cree que cumple toda la ley todos los días de su vida y que no falla en ningún punto, ahora recuerda, esto es imposible para cualquier persona, Jesús le dice, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces, vienes y me sigues. Es interesante. Jesús no le dice, ve, vende todo lo demás y serás salvo. No le dice que hagas esto, le dice, tendrás tesoro en el cielo. O sea, ok, seguramente lo vamos a apreciar, ¿verdad? Pero lo que tienes que hacer es seguirme. Lo que tienes que hacer es seguirme. O sea, Jesús no le está diciendo, yo necesito tu oro, yo necesito todas tus ganancias. A Dios no le interesa ser rico. A Dios no le interesa el 10% de tu salario, de tu sueldo. A Dios no le interesa la cantidad de dinero que tú pongas en ofrenda. A Dios le interesa tu corazón. ¿Por qué? Porque las riquezas eran las cosas que lo tenían atado a esta persona. Él sabía que si vendía las riquezas, de alguna manera pues seguiría con la duda. Es decir, vender las riquezas no le garantizaba ir al cielo. Lo que le garantizaba tener una plena y completa relación con Dios en esta vida y en el futuro era seguir a Jesús. Entonces, vender todas las cosas era la evidencia que él mismo necesitaba para hacer saber a las personas que lo miraban como una persona próspera, con buena relación con Dios, un buen religioso. Era la evidencia que esta persona necesitaba para decirles a todos, tengo vida eterna. Entonces, este hombre tenía que remover esos ídolos. Pero como hace un momento estábamos diciendo que este hombre era verdaderamente un buen hombre, sí, otra vez insisto, era un buen hombre, pero estaba atado por sus riquezas. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que nosotros muchas veces tenemos evidencia de que somos algo o alguien bueno en la vida, y esta es nuestra identidad. Ahora, y sobre esta identidad que nosotros hemos creado, que hemos fabricado, que hemos tenido por hacer bien las cosas, sobre esta identidad es imposible que puedas creer aunque tú creas que crees. ¿Me comprendes? Y ese es el problema de la duda. Y ese es el problema de cientos de miles de buenos hermanos hermanas bien intencionados que llegan a la iglesia, que hacen grandes cosas, que tienen profesiones de fe, hasta diría yo, hasta que predican posiblemente, ¿verdad? Mientras haya otra evidencia en la que tú puedas descansar tu identidad, es imposible que puedas creer, aunque tú creas que crees. Por lo tanto, como existe esa pequeña duda, te descalifica para ser un creyente con toda la seguridad de ir al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que dependas de otras cosas, sino solamente que dependas de Él. No dependes de ser un buen hombre yendo a la iglesia, haciendo, predicando, buscando mientras tengas la duda. Dios quiere que descanses y tengas satisfacción en Él. ¿Me entiende usted? Hay gente que cree. Pero, la verdad, no creen. Si Cristo no es todo para ti, entonces Él no es nada para ti. ¿Me comprendes?
Si Cristo no es todo para ti, entonces Él no es nada para ti. Entonces tú me puedes decir, bueno, pastor, ¿y todas las cosas buenas que he hecho y todo lo demás, Dios no lo va a tomar en cuenta? No. ¿Por qué? Porque Dios no mide tu vida eterna por las cosas o el sacrificio que tú hagas, sino por tu fe puesta en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Usted me puede decir, pero yo sí creo. Si crees, entonces haz lo que dice Lucas capítulo 14, versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué cree que hay tantas personas en la iglesia que muchas veces sí creo en Dios, pero no quiere avanzar en los pasos de obediencia que necesita avanzar? Puntos suspensivos, lo dejo a su imaginación. Entonces, para algunas personas parece que Jesucristo está diciendo a la persona que tiene que ser pobre para ir al cielo. No, Jesús jamás se refirió a eso, ¿no? Jamás. Así que cuidado, ¿no? Ser pobre no quiere decir que tienes que renunciar a todo en tu vida. Cuidado con eso. Ahora, el versículo 22 del capítulo 10 de Marcos me llama mucho la atención cuando dice, y aquí está la evidencia, ¿no? Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ok, ¿sabes qué, Señor Jesús? Yo quiero andar contigo, pero con mis bienes. Donde vaya, mientras que ustedes se vayan a una carpita por ahí o tengan que dormir en el campo, por favor, permíteme ir a mi hotel, ¿no? Más o menos es la idea. Señor Jesús, mientras yo voy contigo y ustedes caminan, permíteme andar en mi carro. Señor Jesús, mientras ustedes hacen este tipo de sacrificio, yo también lo voy a hacer. Es más, para que no hagas tanto sacrificio, yo te voy a dar el dinero para que tú hagas lo que tienes que hacer. Mira, tu dinero no va a comprar la salvación. Por eso este joven se fue angustiado. Y la idea de angustia nos hace pensar, porque es el mismo vocablo griego que se utiliza aquí, nos hace pensar en Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, que dice que de su frente salían grandes gotas de sangre por el tipo de angustia que estaba pasando. Entonces, esta persona estaba tan desilusionada, estaba tan afligido, porque el Señor Jesús le había dicho que venda todo, para que esa era la evidencia que verdaderamente él era un seguidor de Cristo. Y no podía consentir que esa fuera una acción demandada por Dios. Por eso estaba muy afligido. Y por eso decimos que las riquezas de esta persona lo tenían a él. Y por eso entendemos que nadie puede liberarse de estas cosas por sí mismo. Tú no puedes liberarte de la condenación del pecado por ti mismo. En Marcos 10:23 sigue la conversación donde dice Jesús, entonces mirando alrededor, recuerda que lo seguían muchas personas, dijo a sus discípulos, todas las personas que le seguían, que tenían miedo, porque Jesús estaba hablando que iba a ser crucificado, dice, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ahora, esta es una expresión coloquial, es una expresión de la cual muchos de nosotros usamos muchas parecidas en la vida diaria, ¿me entiende usted? Pero es interesante porque acá hay una redundancia. Y redundancia está en el versículo 24, ¿verdad? Donde dice que 23 y 24, dice, qué difícil será para los que tienen riquezas entrar en el reino de Dios. Hasta ahí la gente estaba asombrada, no sabía lo que estaba ocurriendo. Y Jesús le llama la atención diciéndoles otra vez, hijos, qué difícil será es entrar en el reino de Dios, ¿no? Y les dice, pues, mire, realmente entrar en el reino de Dios es imposible. Es imposible. Entonces, los discípulos le dicen, entonces si es así, ¿quién podrá salvarse? Pues una pregunta
obviamente que es por inercia el resultado, ¿no? Ok, si nadie puede hacer esto, entonces, ¿qué hago yo acá? ¿Quién podrá salvarse? Entonces Jesús, versículo 27, mirándolos, dijo, miren, para los hombres es imposible. Es decir, es imposible que las personas se salven por sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por su propia religión. Porque la salvación no depende de lo que tú hagas. ¿Me entiendes tú? La salvación depende exactamente de venir a Jesús en total dependencia a Él. ¿Me entiende usted? En total dependencia a Él. Ahora, y es interesante, porque la salvación solo es posible para Dios a través de la persona de Jesucristo. ¿Ok? Por eso dice el versículo, más para Dios, ¿no? Todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Marcos 10:28 aparece la persona de Pedro. Este Pedro muy acostumbrado a intervenir. Parece que en ese momento se envaneció. Y él quiso decirle a todos los apóstoles, a los discípulos, oye, ¿sabes qué? Yo soy salvo, ¿no? Porque dice, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Acá, Pedro le dice, ok, este no quiere dar sus riquezas y no te quiere seguir. Pero nosotros lo hemos dejado todo y te seguimos. Por lo tanto, estoy seguro que sí tenemos la salvación. Y el Señor Jesús lo confronta, ¿verdad? Lo confronta. Porque Pedro está haciendo uso de ese carácter que tiene, de ese carácter que le falló muchas veces, de ese carácter que hizo negar a Jesús, de ese carácter que hizo tener una confrontación con Pablo, en donde él no quería que los gentiles vinieran de alguna manera a conocer a Jesucristo y de alguna manera estaba religiosamente poniendo énfasis en lo que los judíos cristianos no le decían en ese momento, que las personas debieran de circuncidarse, los que venían a Cristo, ¿no? Entonces hay todo un asunto para estudiar de Pedro ahí, ¿no? Pedro realmente está envanecido, ¿ok? Porque dice, nosotros como apóstoles o como seguidores tuyos hemos dejado muchas de las cosas que tú dices. Pero en el versículo 29 Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es interesante, ¿no? Entonces, para muchas personas, ¿no?, el venir a Jesucristo te da una mejor vida, soluciona tus problemas de dinero, soluciona tus enfermedades, te da una vida de esas, una vida que posiblemente mucha gente envidie de ti. Ahora, ¿eso es cierto? No, señor. Me río cuando escucho a predicadores hablar acerca de, si vienes a Jesucristo y haces la oración conmigo, el Señor va a solucionar tus problemas y te dará todo eso que necesitas. Y muchas personas, engañados por el espíritu demoníaco de estos que se llaman predicadores de la prosperidad o de lo que sea, ¿no?, sucumben ante estas palabras, porque Satanás es astuto. ¿Me entiende usted? Entonces, seguir a Jesucristo sin dejar todo traerá consecuencias, porque solamente somos religiosos e iremos al infierno. Pero seguir a Jesucristo dejando verdaderamente todo traerá consecuencias, porque muchas veces tu propia familia no va a estar de acuerdo contigo a causa de tu fe. Por eso una de las cosas que el Señor dice, que ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y la del Evangelio. ¿Ok? Y cuidado, ¿hay que hacer esto? Sí. Ahora te voy a decir por qué. En capítulo 10, versículos 35 al 42,
Jesús aclara la razón por la cual dijo esto y dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, no estoy seguro si Pedro estaba en esta lista, porque de pronto, cuando Pedro podía haber perdido la vida por Jesús, porque se lo decía siempre, en todo momento, lo intentaba, inclusive sacaba su espada para querer pelear con 200 soldados preparados, ¿no? El Señor Jesús de alguna manera los confronta a todos ellos. La verdad es que no hay un punto medio para Jesús. ¿Es todo o es nada? No puedes ser un cristiano si no vives en dependencia de Jesucristo. Ahora, esto no es imposible para Dios, pero es imposible para mí muchas veces. Pero de pronto Dios te inclina tu propio ser para que tú lo escuches, para que aprendas a venir a vivir en dependencia a Él. Ahora, ¿cómo inclina tu vida? Justamente porque Dios va a usar ciertas circunstancias en tu vida para que te arrepientas, para que le conozcas. Pero de pronto cuando esas circunstancias pasan y ya las cosas aparentemente se arreglaron, entonces ya te olvidaste de tu promesa. Te olvidaste de lo que tenías que hacer porque realmente nunca has creído. Porque realmente solamente eras un convenido más, una persona más que le gusta saber de Dios, pero no hacer lo que Dios dice que debes hacer. ¿Me comprendes? En Efesios capítulo 2, versículos 8, 10, el verso archiconocido dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, la salvación nunca ha dependido de ti, siempre ha dependido de Dios. Nunca ha dependido de que tú ores, que tú hagas, que tú vengas, no. La salvación siempre ha dependido de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Lo interesante, cuando yo pregunto, ¿usted es salvo? Algunas veces pregunto, sí, porque yo oré en tal sitio, en tal me hicieron orar, y yo seguí la oración y ese día soy salvo. Mire, tú no eres salvo por la oración que otro hizo. Si no te has arrepentido de tus pecados o piensas que eres tan bueno, ¿no? Tan bueno como para que Dios verdaderamente te quiera salvar, entonces está frito pescadito, ¿no? Te vas al infierno. Porque la salvación nunca depende de ti, nunca dependerá de ti, nunca dependió de ti, siempre va a depender de Dios. Y una vez que estás en Cristo, cuando vienes a Dios en dependencia total y absoluta a Jesucristo, es porque has reconocido que eres injusto y que eres malo, ¿me entiendes tú? O que somos malos, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, Dios te otorgó la salvación y puedes sentirte contento porque te arrepentiste y le dijiste al Señor todas aquellas cosas que no entendías. Y dice el versículo, ahora dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, o sea, en dependencia a Él, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pastor, ¿y todas las obras buenas que yo hice antes no sirven? Pastor, pero mira, yo hasta aún me había bautizado, ¿no? Y me bautizaron de niños. Bueno, muchas personas creen que son bautizadas porque alguien los llevó a una iglesia donde le echaron un poquito de agua. Mira, ¿sabes qué? Eso es una tradición para muchas personas muy buena, pero solamente es una tradición. Nunca fuiste bautizado realmente. Porque ni la persona que ofrecía este tipo de bautismo era calificada por Dios para hacerlo, ni tú entendías lo que estaban haciendo, porque los que te llevaron fueron tus padres, ¿no? Así que tú no entendías. Y aún así, muchas de las personas que creen ser creyentes, que fueron bautizados por inmersión en agua, que no estaban seguros de su salvación, en el momento que fueron bautizados, te voy a decir que solamente fueron bañados. Así que la mejor manera de estar seguros de ser obedientes a Jesucristo es saber que tengo una vida dependiente
del propio Señor Jesús. Marcos capítulo 10 versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si tú no entiendes que eres un pecador, condenado, injustificado, irás al infierno. Pero si tú entiendes ahora que nada de lo que hay en ti puede obrar para recomendarte para la salvación, ¿no? Y que verdaderamente estás condenado por Dios por tus pecados, así seas una buena persona, ¿no? Y Dios pone en ti el deseo de querer conocerle, de querer obtener su gracia. Entonces, mi hermano, bienvenido al cielo. Bienvenido, porque la salvación nunca dependió de ti, depende de Dios. Si tienes ese deseo, tienes que venir tú en dependencia total y absoluta a Jesucristo. ¿Me entiendes? Entonces, si vienes a Cristo, vas a perderlo todo. Y si vienes a Cristo, vas a ganarlo todo. Es lo que muchas personas no entienden, que la vida con Cristo es maravillosa. Aunque hayan dificultades, aunque haya persecuciones. Eso es lo que Jesucristo, lo que el Señor Jesucristo ofrecía, ¿no? Y Marcos 10:30 dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. Dice, pero muchos, la parte del versículo 31 dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Quiero terminar rápidamente con esto. ¿Sabe? En nuestra vida de creyentes, no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa. A menudo cuando visito a algunas personas de la iglesia o tengo que compartir con otras personas, me doy cuenta de su amor, su generosidad, me doy cuenta de su atención para conmigo. Pase, pastor, esta es su casa, siéntase. Y quiere un vaso con agua, o le sirvo algo, comió. Qué maravilloso. Y cuando me acuerdo de todas aquellas cosas que tuve que dejar para conocer a Jesucristo, cuando me acuerdo de mis padres fueron los primeros que se opusieron, luego mis hermanos, algunos se burlaban de mí diciéndome, oye, te has convertido en hermanito, después mis amigos y tantas personas más, y ahora al mirar yo veo que este versículo se hace carne en mi vida, porque pues he aprendido a amar a nuevas personas que cuando tenía 14, 15 años ni siquiera sabía que iban a ser parte tan importante de mi vida. Hermanas, hermanos, casas. La verdad soy rico. Y no soy rico porque yo he comprado todas estas cosas. Soy rico porque Dios me lo ofrece. Y donde voy tengo en abundancia. ¿Me comprende? Entonces, en la última parte dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. La persona de la historia parecía estar muy cerca de Dios. Pero para el criterio de Dios, esta persona estaba muy lejos. Muchas veces el mundo celebra lo temporal. Celebra las diplomas, celebra los éxitos, celebra la vida, celebra, ¿verdad? Y pues, y la verdad, tener a Cristo es tener todo, aunque no tengas ninguna de esas cosas. ¿Entiendes tú? Si usted quiere heredar la vida eterna, entonces reconozca su impotencia para salvarse y ven a Cristo en dependencia total. Posiblemente tú seas uno de esos muchos que ha logrado mucho en la vida, pero según Dios seguirá siendo el último si no decides venir a Dios en dependencia de Cristo totalmente. Te animo. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo muy pronto. Que Dios te bendiga.